Tahereh fue una de las estrellas más brillantes de la dispensación Babí, la única mujer que formó parte de los 18 primeros creyentes del Bab, llamados las letras del viviente. Su misión fue esparcir el nuevo mensaje divino y preparar la venida de Baha'u'llah, la gloria de Dios. Su erudición, su personalidad, su belleza física, sus poemas y escritos, sus esfuerzos por exaltar la posición de la mujer, su apasionada devoción por la causa del Bab y su trágico fin han hecho que su fama se extendiera más allá de las fronteras de Irán y fuera aclamada por muchos de los eruditos occidentales del siglo XIX como el más alto ideal de feminidad y el símbolo de la emancipación de la mujer. Nació en Qazvin, Irán, en 1817, en la cuna de una noble familia de eruditos y sacerdotes. Tahereh recibió una educación privilegiada. Estudió la sección femenina de la escuela salehiyya, fundada por su padre. Fue educada en teología, jurisprudencia, literatura persa y poesía, además de estudios islámicos, y cumplió su ciclo de estudios con 14 años. A Tahereh se le permitió incluso participar en los debates con el sexo masculino, siempre detrás de una cortina. Su hermano remarcó cómo ella superó a todos sus hermanos en inteligencia y conocimiento. Poco después, Tahereh fue forzada a casarse con 14 años con su primo Mollah Muhammad, que le impidió continuar con sus estudios literarios, y con quien tuvo 2 hijos y una hija. Sin embargo, su matrimonio fue infeliz desde sus inicios. Antes de que el Bab declarase su misión en 1844, personas como Sheikh Ahmad y Seyyed Kazim esperaban la venida del prometido Caín. Tahereh se convirtió en una ferviente seguidora de estos 2 maestros que fundaron la doctrina Sheikí y comenzó a mantener correspondencia con Seyyed Kazim, a quien solía preguntarle por cuestiones teológicas. Este último, honrado por la devoción de Tahereh, le dio el sobrenombre de Qurratuleyn, solaz de mis ojos. A pesar de su oposición inicial, Tahereh convenció a su familia para que le dejasen marchar de peregrinaje a Karbila con su hermana. Sin embargo, el verdadero motivo era conocer a Seyyed Kazim. Desgraciadamente, en 1844, al llegar a Karbila, supo que Seyyed Kazim había fallecido 10 días antes. En Karbila, Tahereh dispuso de tiempo para la meditación y la reflexión. Estaba convencida de que la revelación del prometido estaba cerca. Durante ese tiempo, Tahereh tuvo un sueño. Soñó que un joven Seyyed aparecía en el cielo delante de ella y con las manos levantadas recitaba ciertos versículos.
impedida de viajar por su condición de mujer, escribió una carta a su cuñado para que se la entregara al prometido si llegaba a encontrarlo. Mirza Muhammad Ali reconoció al prometido Caín en el Bab, del cual fueron 2 de sus 18 primeros creyentes, llamados las letras del viviente. A partir de entonces, la vitalidad de Tahereh fue inagotable. Durante sus viajes, enseñó la fe babí, donde desafió a sacerdotes y sabios. Tahereh, detrás de una cortina, les habló con gran claridad sobre la venida del Bab y les urgió a que abrazasen su mensaje. En Karán, hasta 12.000 personas estuvieron dispuestas a seguir sus enseñanzas. Estas declaraciones tan desafiantes y valerosas y la imponente respuesta de la población levantaron la animadversión de los ulamás. Por otro lado, en su ciudad natal, su tío atacó en varios sermones las ideas del Bab y pocas semanas después su marido se divorció de ella, declarando que era una hereje. Poco después, el tío de Tahereh, quien tenía un rango importante entre los mulás, fue asesinado y Tahereh fue culpada de ello. Debido a todos estos acontecimientos, durante un tiempo, Tahereh estuvo sometida a estricto confinamiento en casa de su padre y se le impidió toda comunicación con el mundo exterior, puesto que corría serio peligro de ser ejecutada. Uno de los discípulos del Bab, Baha'u'lláh, la liberó de su encierro y la condujo a su casa, donde residió unos breves días que fueron los más tranquilos y felices de su agitada vida. La grandeza espiritual de Baha'u'lláh, que posteriormente fue el fundador de la fe Bahá'í, estaba aún oculta a la mayoría de los babís, pero no pudo pasar desapercibida a los ojos de aquella inteligente mujer. Tahereh sentía un amor apasionado por la figura de Baha'u'lláh. En 1848, ambos viajaron a la pequeña localidad de Badash para convocar una reunión trascendental entre los seguidores del Bab. Aquellos cruciales días se confrontaban diferentes posturas entre conservadores y rupturistas. El papel que jugó Tahereh en la conferencia de Badash fue de radical importancia. Un día, Baha'u'lláh estaba en cama, aquejado de una leve dolencia, y muchos de sus discípulos estaban en su tienda. De repente, apareció la figura de Tahereh, adornada y sin velo, ante la vista de los compañeros allí reunidos. Todos se pusieron de pie ante esa repentina e inesperada aparición. Ver su rostro sin velo era para ellos inconcebible. La serenidad de Tahereh contrarrestaba con las caras asustadas de los que la contemplaban. Algunos huyeron y renunciaron a su fe. Tahereh,
estaba iluminada por un sentimiento de alegría y triunfo. Se levantó y empezó a hablar al resto de la asamblea, ajena al tumulto que había provocado. La retirada del velo por parte de Tajeret fue el símbolo de que la humanidad había entrado en una nueva era. Ese valiente e inusual acto logró crear una nueva conciencia en los creyentes del Bab y fueron definitivamente rasgados los velos del pasado. Las leyes de su religión anterior habían sido derogados. También fue en Badash donde Bajaola le dio el título por el que a partir de entonces es conocida como Tajeret, la pura. A pesar de que tenía grandes aliados, también hizo muchos enemigos, en particular el clero. Después de la conferencia de Badash, Tajeret fue detenida y llevada a Teherán. Al llegar, la interrogaron y la condujeron al palacio del joven monarca Nasiruddin Shah, quien al verla exclamó: «Me gusta su aspecto, déjenla tranquila». A pesar de ello, fue sentenciada a ser confinada. Unos días después, el Shah le envió un mensaje urgiéndole que renegara de su fe en el Bab y volviera a convertirse en musulmana. A lo que Tajeret contestó: «Reino, riquezas y dominio son para ti. Errar como un pobre derviche, sufrir aflicción, es para mí. Si aquel estado es bueno, que sea para ti. Si este estado es malo, lo anhelo, déjamelo a mí». En agosto de 1852, dos jóvenes babís, actuando por cuenta propia, intentaron asesinar al Shah. La represión se extendió por toda Persia y Tajeret fue condenada a muerte. Cuando llegó el día de su ejecución, se preparó como una novia que anhela encontrarse con su amado. Se lavó, se puso un bello vestido de seda blanco, se perfumó y permaneció en ayuno y oración. La joven Tajeret, que entonces contaba con 35 años, fue conducida a un jardín. Los oficiales estaban borrachos. La estrangularon con el mismo pañuelo de seda que ella había reservado para la ocasión. Su cuerpo fue enterrado en un pozo y rellenado de tierra y piedra. Así concluyó la vida de esta singular dama, heroína y mártir, quien antes de morir, volviéndose a aquel a cuya custodia había sido confiada, le declaró atrevidamente: «Podéis matarme tan pronto como queráis, pero no podréis detener la emancipación de la mujer». Tras su muerte, la mayoría de sus poemas fueron destruidos por miembros de su propia familia, hostiles a las creencias de Tajeret. Solo algunos pocos han podido ser conservados al ser transmitidos oralmente.
al cabo de pocos años, Thackeray se convirtió en todo un símbolo entre intelectuales y artistas europeos del siglo XIX, como Sarah Bernhardt o el orientalista británico Edward Granville Brown. El ejemplo y la valentía de mujeres como Thackeray hicieron crecer en el mundo una nueva conciencia que transformaría la sociedad y cambiaría sus valores. Thackeray se sacrificó por sus hermanas. Esta es su herencia.